primer lugar, quisiera agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales la posibilidad que me ofrece para hablar de algunos temas relacionados con la garantía de potencia, la garantía de suministro, que, como se entiende, es una preocupación importante, básica para la operación del sistema. Bueno, pretendo desarrollar ese índice, a ver si consigo en esos 20 minutos, sin muchos escarceos. Y quizás me gustaría hablar primero de algunos conceptos bastante básicos relativos a la electricidad que hacen precisamente esa complicación en la operación del sistema. Es decir, seguramente la electricidad hay que verla que no es como el resto de los bienes y servicios, es un sector clave en los sectores industriales y servicios, es un servicio de primera necesidad. Tiene un problema porque no es fácil almacenar la electricidad, no tiene unos servicios sustitutivos porque cada vez nos estamos haciendo, bueno, es una mayor la dependencia que tenemos de la electricidad, y tiene una característica fundamental, y es, dado que no se puede almacenar en grandes cantidades y tiene que haber un equilibrio dinámico, instantáneo de la oferta y la demanda, pues esa singularidad es la que condiciona totalmente la operación del sistema. Esa seguridad del suministro es un factor fundamental. ¿Cómo entendemos esta seguridad, fiabilidad y continuidad del suministro? Pues tiene en los dos horizontes, el corto plazo y en el largo plazo, hay distintos factores que van configurando esta garantía de suministro y que están condicionadas por algunos aspectos vinculados a las distintas fases en las que se suministra electricidad. En las cuatro, digamos, etapas de la generación, transporte, distribución y comercialización, pues algunas de ellas están vinculadas directamente y de manera muy estrecha con la garantía o la continuidad del suministro. En el largo plazo, la garantía de suministro tiene que ver con la cantidad de generación disponible, y eso pues tendrá que ver en el marco regulatorio con las adecuadas señales a la inversión, y aquí veremos la garantía de potencia como una de esas señales, o las señales de localización, ¿no? Después tiene que haber una seguridad del suministro que se manifiesta precisamente en la que existan las suficientes redes para que se produzca ese suministro, ¿no? Tiene que haber una planificación del transporte y tiene que haber un modelo de retribución pues suficiente, de manera que se puedan realizar en ese marco esas inversiones. Y luego, en el corto plazo, tiene más que ver esa garantía de suministro con la fiabilidad que tenga el sistema, y eso tiene que ver con los criterios de operación, con la disponibilidad de las instalaciones y de la materia prima necesaria para el funcionamiento de esas instalaciones, y con la adecuada coordinación de la generación y el transporte. De manera que solo si se cumplen estas señales y estas condiciones del horizonte de largo plazo, y existen además las condiciones que dan esa fiabilidad del sistema en el corto plazo, se puede asegurar esa continuidad del suministro. Problemas que tenemos es que el problema de la instalación de nueva capacidad de generación en un entorno liberalizado es que nosotros tenemos que cubrir las puntas de demanda en todo momento. Es decir, precisamente ese equilibrio en todo instante de la oferta y la demanda nos hace que las puntas de demanda sean el driver de la inversión, tanto en generación como en infraestructuras. Es decir, hay que dimensionarse la generación y las infraestructuras para cubrir con suficiente holgura esas puntas, aun a sabiendas de que podemos estar incurriendo en inversiones no muy eficientes, por cuanto va a haber unas horas del año en que van a ser utilizadas y un gran número de horas en el año en que van a resultar ociosas esas inversiones. Pero esa es la electricidad, la necesidad de cubrirla incluso en muy pocas horas del año, ¿no? Eso tiene que ver fundamentalmente con las pautas de consumo. Nosotros hemos crecido económicamente bastante en los últimos 10 o 12 años, hemos crecido, es decir, ese crecimiento ha venido acompañado de crecimientos importantes en la demanda,
de la demanda eléctrica, de manera que para hacer una unidad de PIB hemos a veces hasta incrementado el consumo de energía, lo cual es un crecimiento no muy sano desde el punto de vista energético, pero lo más importante de todo es que hemos crecido con pautas de consumo no demasiado recomendables, en el sentido de que todavía no se ha implantado las suficientes herramientas o mecanismos para que vayamos modulando nuestra curva de carga. Tenemos una curva de carga que es muy profunda, con unos valles muy profundos y una punta muy alta. Tenemos una relación entre la punta y el valle del 1,7 en invierno y del 1,4 en verano. En comparación, podemos decir que está alrededor del 1,3 en el caso francés, por ejemplo, ¿no? Es decir, seguramente porque faltan señales en la tarifa, porque faltan todavía contadores y porque faltan una cuestión de cosas, todavía no se hace lo suficiente y falta seguramente educación eléctrica en los consumidores. No tenemos todavía las suficientes herramientas para ir modulando esa curva de carga. Y esa curva de carga tiene mucho que ver con los momentos en los que la cobertura de la demanda se estrecha. El índice de cobertura se estrecha y por lo tanto tiene que venir acompañado en esos momentos de las adecuadas señales que fomenten la inversión o que hagan que permanezca la potencia en el parque actual, ¿no? Bueno, entonces ahí todo el mundo sabe, vamos a decir, que en un entorno de perfecta competencia los agentes, lo razonable es que oferten por sus costes variables. Bueno, pues ofertando los agentes por sus costes variables en un entorno de competencia perfecta y ahora voy a decir una cosa que nunca se puede cumplir en el sector eléctrico, estando el parque perfectamente adaptado, se puede demostrar que ofertando por los variables todos los agentes recuperan sus costes variables y sus costes fijos. De manera que en ese entorno ideal, que no se puede dar nunca, no sería precisa señal alguna de expansión de la capacidad. Pero, como digo, eso es el mundo ideal, porque la demanda está en permanente crecimiento y las inversiones en generación son inversiones discretas, mientras que la demanda es un crecimiento continuo, las otras son crecimientos discretos, ¿no? Y entonces vemos que hay momentos en los que, bueno, pues el riesgo de verse no recuperadas todas las inversiones aconseja al regulador a que exista algún sistema, un incentivo adicional a los ingresos que perciben del mercado que les permita la recuperación y el aseguramiento de la recuperación de sus inversiones, sobre todo de las inversiones de punta. Hay varios sistemas de proceder a esto según el marco regulatorio en el que nos encontremos, ¿no? Si vamos desde la total liberalización a los entornos de una planificación centralizada, es decir, donde no existe mercado, pues las distintas metodologías de fijar estas señales pues tienen ventajas e inconvenientes. En un entorno de total liberalización, competencia perfecta, perfecta adecuación y tal, los precios son los fijados en el mercado. ¿Y qué ocurriría? Pues que no habría ningún tope sobre precios máximos. El precio que resultaran en los momentos en los de mayor punta, de mayor tensión, se elevarían los precios en el mercado, y lo que pasa es que habría una gran volatilidad de los precios y además habría, lo que he dicho antes, un riesgo para los inversores de las centrales de punta, porque no tendrían garantizado la recuperación de sus inversiones. Existe otro sistema a medio camino que es contratos de potencia. ¿Cuál es el problema? Pues que introduce de alguna manera una integración vertical y necesita un control, aparte de la fijación del margen adecuado. Están después los pagos por potencia, que son los que existen en este momento en España, y entonces aquí hace falta fijar el margen y el precio, es decir, cuánto está dispuesto el regulador a pagar y cuánto es el margen con el que se encuentra razonablemente o se encuentra confortable el regulador, margen de cobertura.
Hay que fijar las dos cuestiones. Obviamente necesita también un control del mismo. Está después otro sistema que es intermedio entre el sistema de los pagos actuales y la planificación vinculante centralizada, que son las subastas de capacidad. El problema que tiene es que interfiere en el mercado y de alguna manera pues tiene ribetes de una planificación encubierta. Y está la planificación centralizada, que hemos conocido en España durante muchos años, en donde no se precisaba esa señal de garantía de potencia, porque dentro de la planificación centralizada se entendía asumido el principio de la recuperación de las inversiones y por lo tanto en todo caso todos los inversores recuperaban esas inversiones. Es decir, esto es el panorama, no existe una solución óptima, y todos los procedimientos pues unos tienen más ventajas o inconvenientes. Bueno, eso es. ¿Por qué hay que pagar esa garantía de potencia, esa señal adicional a la que reciben, a los ingresos que reciben del mercado? Pues porque estamos hablando de electricidad, no estamos hablando de otro producto. La electricidad necesita tener esa cobertura, esa igualación permanente, instantánea de oferta y demanda. Y pues obviamente está sometida a la probabilidad de fallo de cualquiera de sus plantas. Entonces hay que cubrir que en un determinado momento tengas fallada por una indisponibilidad y por lo tanto tienes que operar con un determinado exceso de oferta, con un índice de cobertura. Eso por razones de seguridad, pero claro, al introducir ese índice de cobertura estás, desde el punto de vista económico, violando el principio de la equiparación, de la perfecta adecuación del parque de la oferta y la demanda, y entonces ya no se asegura la recuperación de las inversiones, y es por eso por lo que es preciso adicionar a los ingresos del mercado la señal que garantice, sobre todo para las centrales que están en la punta, la recuperación total de sus inversiones. ¿Cómo? Se eliminando la incertidumbre que tienen esas centrales, compensando el riesgo a los inversores en los nuevos grupos de generación y conseguir unos mínimos aceptables y prefijados. Es decir, queremos, por razones de seguridad y de tranquilidad del propio regulador, pues tener un índice de cobertura del 10 o del 12%. Bueno, pues eso implica pues tener un pago adicional para poder mandar la señal adecuada, de manera que los inversores la reciban y acometan las inversiones para cumplir ese margen, ¿no? ¿Cuánto debería ser el margen de cobertura? Bueno, pues esto quizás aparentemente es un tema sencillo. Habría que ver la retribución de garantía de potencia debería cubrir la diferencia entre lo que están los costes de inversión, lo que te cuesta hacer esa inversión que está en el margen, está marginando, lo que cuesta, menos lo que ingresas del mercado y menos lo que te cuesta el coste variable de funcionarla. Es decir, al final lo que tienes que tener es cuál es el margen que recibes del mercado y enfrentarlo a tus costes de inversión. Como serán menores, para poder cubrir hasta tus costes de inversión necesitas esa señal adicional, es esta retribución por garantía de potencia. Bueno, ¿qué es lo que promueve? Promueve el fomentar nuevas entradas y promueve la permanencia en el sistema de las instalaciones actuales, evidentemente. El evitar que alguien se sienta tentado a achatarrar determinadas instalaciones porque los costes fijos de operación y mantenimiento no los cubren. Entonces, bueno, pues al menos. Después, ¿cómo se debe pagar y cómo se debe recaudar esta señal de garantía de potencia? Pues se debe pagar en función de la contribución a la fiabilidad del sistema. Los generadores que contribuyen de una manera más positiva a la fiabilidad deberían recibir una parte de esa garantía de potencia más alta. Los que contribuyan menos a la fiabilidad, pues menos garantía de potencia. ¿Y cómo se debe pagar los consumidores? Pues los consumidores que contribuyan de una manera negativa, es decir, que cuya fiabilidad sea negativa porque, por ejemplo, consumen en la punta, deberían tener un pago superior a los que consumen en los valles, porque con los que consumen en los valles su consumo no pone en riesgo la fiabilidad del sistema, solo lo pone, no en riesgo, sino lo pone en la estresa
los consumos en punta. Obviamente, los generadores deben recibirla en función de su contribución al sistema y de su actuación, porque, claro, su actuación tiene que ver en el corto plazo. ¿Cuál es la actuación que tiene en el corto plazo en cuanto a su disponibilidad técnica, a cómo se hace la programación de los mantenimientos y luego a cómo se hace la gestión? Aquí está puesto reservas hidráulicas, yo diría, de energía primaria. Es decir, no solo reservas hidráulicas, sino toda la energía primaria necesaria para la producción. Bueno, como he dicho antes, esto es un poco repetitivo. Existen diferentes mecanismos. Hay pagos explícitos por garantía de potencia y otros contratos de capacidad, y hay, en caso también que existen las subastas, ¿no? Y están, en definitiva, deberían estar ligados a la dependencia y a la ubicación de las centrales. Por lo tanto, a través de estas señales se pueden mandar, a través de esta garantía de potencia se pueden mandar señales de localización o de tecnologías. Hay algunos que al haber libertad de instalación en la generación y la red tener la obligación de seguir a la demanda, pero no a la generación, aunque en los documentos de planificación se realizan de manera de ir cubriendo las evacuaciones de generación que se produzcan, nos encontramos en determinados momentos en los que existen concentración de generación sin una posibilidad real de evacuación de esa potencia. Entonces, si esa potencia no contribuye, puesto que no es posible su evacuación, pues evidentemente su señal de garantía de potencia no contribuye a la fiabilidad, pues su señal de garantía de potencia debería ser más debilitada, ¿no? Bueno, estas señales de garantía de potencia pues tienen corto y largo plazo, en función de la disponibilidad del equipo, y en el largo plazo por la nueva inversión. Y solo tienen sentido en la medida que mejoren la cobertura del sistema. Ya he dicho que los mercados marginalistas no retribuyen la capacidad ociosa, y que la garantía de suministro a largo plazo implica fijación de un margen y los mecanismos para retribuir esa capacidad. ¿Cuál es la situación en España? Esta es lo que ha crecido en España. Ha crecido desde el año 2000 al 2006 un 30% la energía y un 32% la potencia. Pero si cogemos desde el 96 al 2006, el crecimiento de la potencia de la punta es el 72%. Vemos que aquí ha habido, es verdad que este fue el 27 de enero del 2005, que supongo que recordarán, hubo una ola de frío polar, se llama frío polar o algo así, que subió la demanda hasta 43.700, que luego no se ha superado ni en el 2006 ni en el 2007, aunque en el 2007 hemos llegado también en enero a 43.300. La punta de verano ha ido creciendo también, y esto tiene que ver con dos factores. Uno, con, digamos, el abaratamiento del equipamiento eléctrico, sobre todo en lo relacionado con los aparatos de aire acondicionado y las vitrocerámicas, pero los aparatos de aire acondicionado se han ido incorporando a nuestras familias, y porque también han bajado los costes de estos aparatos, de manera que ahora la disponibilidad económica de las familias les permite en muchos casos acceder a este mayor nivel de confort. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando el índice de cobertura. Afortunadamente ahora ya estamos subiendo, sobre todo por la entrada, como ha dicho muy bien María Luisa, de los ciclos combinados. Tenemos ya ahora mismo 20.000 y vamos a terminar el ejercicio por cerca de 21.000 megavatios en ciclos combinados. También es verdad que está aumentando muchísimo la energía eólica, pero la intermitencia vinculada a esta energía renovable no permite su consideración desde el lado de la firmeza, de la fiabilidad del sistema. Bueno, esto es también como ha sido la cobertura en los distintos años de máxima punta desde el año 2002, cómo se ha realizado la cobertura. Y esto es, en definitiva, el escenario energético, ¿no? La demanda ha crecido un 30%, la punta ha crecido un 32%, cada vez somos más electrodependientes por esa mayor disponibilidad económica para poder acceder a mayores equipamientos eléctricos. Se ha incrementado en los últimos años la intensidad energética, si bien en el pasado año se ha disminuyó. Entonces me pregunto si es un inicio de un cambio en la tendencia. Ha habido una creciente dependencia
energética del exterior, que yo creo que tiene que ver con nuestra apuesta por el ciclo combinado, obviamente, y luego, obviamente, se están pues endureciendo de alguna manera las restricciones vinculadas con las condiciones medioambientales, no solo por nuestros compromisos, sino también por la concienciación que tales problemas existe actualmente ya en la sociedad, ¿no? Bueno, entonces, recientemente ha salido una disposición para regular lo que viene ya entendiéndose por garantía de potencia, que ahora es denominado pagos por capacidad. Bueno, esto quedó sustituido en la ley y consiste en un mecanismo regulado y complementario, como digo, una señal complementaria adicional al mercado que permite a unas tecnologías recuperar sus costes fijos, tanto de operación y mantenimiento como de inversión. Y se incluyen ahora dos tipos de servicios claramente diferenciados. Un servicio a medio plazo, vinculado fundamentalmente a la disponibilidad, es decir, a la actuación que los agentes pueden hacer tanto en sus mantenimientos como en la gestión de sus materias primas para la generación o gestión de reservas hidráulicas, y luego al servicio a largo plazo destinado a promover la construcción de nuevas centrales a través de pagos que faciliten la recuperación completa de sus inversiones. De manera que hay una parte de las inversiones que han sido recuperadas a través de distintos mecanismos anteriores, y las que se están incorporando al parque de generación tienen ese riesgo que puede producir cierta aversión a los inversores, y de lo que se trata es de asegurarles ese complemento retributivo para recuperar totalmente la inversión. Bueno, el de capacidad a medio plazo, que es el que estamos hablando vinculado a la disponibilidad de materias primas, tiene por objeto el contar con las instalaciones de producción, y se trata de poner a disposición del operador del sistema, por razones de seguridad, determinada potencia en un horizonte inferior a un año, inferior o igual a un año. Puede haber distintos tipos de productos y será gestionado por el operador del sistema, dice la orden ministerial. Y el Ministerio, a propuesta del operador del sistema, determinará las instalaciones que puedan prestar este servicio para cada tipo de producto. ¿Cómo se formalizará? Pues mediante, a la vista de los criterios establecidos por la disposición en desarrollo de esta orden ministerial, el operador del sistema podrá establecer determinados contratos bilaterales con los sujetos del mercado que puedan proveer este servicio, y deberá ser, obviamente, esa resolución o esa disposición en desarrollo deberá ser aprobada por la Secretaría General de Energía previo informe de la Comisión Nacional de la Energía. También, para mayor facilidad y, digamos, liquidez del mercado, se permite ceder sus obligaciones previo con conformidad, para asegurarse de que los nuevos cesionarios de esa obligación disponen de unas características tales que les permita garantizar ese producto, ¿no? Y será fijada por el Ministerio. A cada uno, el operador del sistema facturará este servicio a cada uno de los proveedores. El Ministerio establecerá mecanismos de incentivo que fomenten la eficiencia en la contratación y en la gestión de este servicio, o sea que podrá ponerle incentivos al operador del sistema. Las penalizaciones para los que, teniendo contratado ese servicio o habiéndose comprometido a darlo en el momento en que de su requerimiento por el operador del sistema no lo ofrezcan, pues obviamente tiene que haber unas penalizaciones que sean disuasorias y proporcionales, obviamente, a la gravedad del incumplimiento. Podrán llevar acompañadas imposibilidades de eso, o de imposibilidad de contratar el servicio en siguientes periodos. Y la comisión, pues, tendrá esa responsabilidad de inspeccionar las condiciones de prestación del servicio y de informar mediante un reporte, un informe anual a la Dirección General sobre las condiciones de prestación y las liquidaciones correspondientes. Como decía, había dos señales: una señal de corto, que era para un horizonte menor a un año, vinculada a la disponibilidad, y una señal de largo, vinculada a la recuperación de las inversiones, ¿no? Y va destinada, esta de aquí, de largo plazo, a promover la construcción de las nuevas instalaciones a través de pagos que aseguren y, por lo tanto, eliminen el riesgo de los inversores de la recuperación de esas inversiones. Y se trata también, lo mismo, de poner a disposición del OS determinada potencia que tiene que acreditarse mediante el acta de puesta en marcha.
las limitaciones, las condiciones de contorno que establece la disposición es para el régimen ordinario de más de 50 megavatios, y cuya acta de puesta en marcha sea posterior al 1 del 1 del 98 y que no hayan transcurrido 10 años desde la misma. Es decir, se supone que además de los ingresos del mercado, esta señal va a estar ayudando a la recuperación de las inversiones durante los 10 primeros años de la vida útil. La liquidación hará al operador del sistema y obviamente requerirá actualización administrativa. Adicionalmente, si la señal no es suficiente, la Secretaría General podrá implantar mecanismos de subastas para asignar capacidad de servicio, ¿no? Y la retribución del servicio para cada instalación será función del índice de cobertura aplicable a la misma. Es decir, habrá un procedimiento de operación que será informado por la Comisión Nacional de la Energía para el cálculo del índice de cobertura. Y ese índice de cobertura, según reza en la disposición, será la piedra angular, la base para fijar cada año la retribución en la señal a largo plazo que asegure la recuperación de las inversiones. Inicialmente parece que van a ser 20.000 euros megavatio hora y año. Las instalaciones con autorización administrativa previa y sin acta de puesta en marcha percibirán la cuantía a partir de la fecha en que se inscriba. Y las de instalaciones con puesta en marcha e inscripción definitiva en el registro percibirán la cuantía desde la entrada en vigor del servicio hasta el transcurridos 10 años. El índice de cobertura del sistema, la Dirección General aprobará mediante la aplicación de ese procedimiento de operación en los informes sobre índice de cobertura que remitirá el operador del sistema. Como digo aquí, este índice de cobertura será objeto de un procedimiento de operación, es decir, de una resolución que será informada por la Comisión y aprobada por la Secretaría General. Si existiesen saldos entre las diferencias de los ingresos derivados de la financiación de los pagos por parte de los consumidores y la aplicación de los fondos, de esos mismos fondos, a los generadores, esos saldos, el operador del sistema los remitirá a la Comisión Nacional de la Energía y tendrán el tratamiento de coste liquidable, es decir, podrán ser aplicados a las partidas de coste encuadradas dentro de ese concepto. Y desde luego, hasta que se desarrolle el sistema de financiación de pagos por capacidad a medio y largo plazo, para el tema de la financiación se seguirá con el modelo actual. Y eso son, entonces, para terminar, diría las 4, digamos, ideas fuerza de la presentación, que es un factor fundamental para garantizar la prestación del servicio eléctrico, que por más que queramos optimizar hay que tener presente el principio alemán de que lo mejor es enemigo de lo bueno y que no hay un sistema óptimo, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que es necesario ponerlo porque los crecimientos de la punta en el país han sido de un 72% y eso recomendaba la aplicación de incentivos en la garantía, que yo creo que no es la única herramienta a poner en marcha, hay que poner esta y otras desde el lado de la demanda, que las he mencionado antes, para tratar de aplanar un poco esa curva de carga y que lo que se puede aplicar sobre la oferta, sobre la generación, en el medio plazo tienen que ser señales que incentiven la disponibilidad de la potencia en las horas críticas, disponibilidad y materia prima para poder aplicar la generación de esas instalaciones disponibles y en el largo plazo apoyando las instalaciones de nueva generación en localizaciones beneficiosas para el sector y para asegurar la recuperación de esas inversiones. Y esto es todo. No sé si he conseguido ceñirme.